están? ¿Qué tal? Tengan todos la más cordial bienvenida a nuestro querido espacio Ojo con los Medios. Doctor, ¿cómo le va? Comandante. ¿Tutto bene? Tutto bene. ¿Con ideas o sin ideas? Con ideas. Creo que con ideas. Difícil es tener ideas. Porque uno tiende a hacer como a meterse en una estructura y seguir siempre esa misma... Los adultos como que aprendemos cierta estructura mental, afectiva, y seguimos por ahí toda la vida. Seguimos el camino, sí. Y además, bueno, todo lo que pensamos lo pensó alguien otro, antes. ¿Todo? Y pienso. Casi todo, sí. Casi es difícil todo. inventar cosas. Es difícil inventar, eso lo dejamos para Pero lo los creativo también privilegiados, es robarse ideas de por acá, por ahí, ir adaptándolas y... Claro, bueno, sí. ¿Cuántos escritores dicen cuáles fueron sus inspiraciones artísticas, sus héroes literarios que los llevaron a ser escritores, a dedicarse a eso y después cuando uno puede releer esos escritores se da cuenta cómo efectivamente fueron tomando esas ideas, esos recursos estilísticos, etcétera. Bueno, algunas cosas igual estaba pensando el otro día sobre el derecho, que deberíamos avanzar en algunas cositas, ¿no? En que seguimos basándonos en el derecho romano, con todo el respeto por el derecho romano, que no soy un especialista en el derecho ni mucho menos. No me acuerdo por qué dije, habría que repensar algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho. ¿Iniciamos el repaso informativo de hoy? Dale. Hay muchas cosas por ahí dando vueltas. Sí, hay un día de... ¿Quién dijo que en enero no pasa nada? No, en enero y diciembre fueron meses completamente atípicos en materia informativa, pasaron muchas cosas, muchas novedades y muchos hitos históricos para nuestro mundo. Y nosotros iniciamos este enero de 2015, estrenamos el periodismo de anticipación. Sí, estuvimos anticipándonos mucho, es verdad, es verdad. A ver, ¿por qué la primera? Vamos con Uruguay. La República de Uruguay. La República Oriental de Uruguay retira de inmediato tropas de Haití. ¿Qué pasó, pa? Justo ayer hablamos de Haití y de la necesidad de debatir la pertinencia de mantener a las tropas, a la misión de la ONU en la hermana República Caribeña. Y Uruguay justo hoy informa al ministro de Defensa que va a retirar sus tropas. ¿Por qué? Sí, el detalle es que, de acuerdo a lo que anunció Nin Noboa, que va a ser el futuro canciller del Uruguay, cuando asuma Tabaré Vázquez la presidencia de ese país, que es porque... ¿Rodolfo Nin es? Sí. Fue vicepresidente de Tabaré, ¿no? ¿O yo estoy alterado por psicotrópicos? No, es verdad, sí, fue su vicepresidente, ¿no? Sí, exactamente. Un saludo al camarada Nin, que se llama como uno de los revolucionarios españoles de la República. Andreu Nin, sí. Adelante. Y lo que dijo es que porque Haití está yendo hacia una vertiente o una dirección de orden dictatorial, porque recordemos que ayer Haití se autodisolvió el Parlamento porque no se pusieron de acuerdo los diputados para extender una ley que permita su mandato hasta las próximas elecciones. Seguimos por otra más de Haití. Vámonos. La OEA respalda a Michel Martelly en la crisis política de Haití. Esto lo anunció la OEA, expresó unánimemente el respaldo al presidente de Haití, urgió a celebrar elecciones para solucionar la aguda crisis política que vive el país un día después de la disolución del Parlamento. Martelly tendrá que gobernar por decreto hasta que se resuelva esto. En este caso no fue, digamos, las clásicas disoluciones del Parlamento que las realiza el Poder Ejecutivo para sacarse de encima a agentes molestos, sino que tiene que ver con, digamos, quizás una falta de pericia del propio Parlamento que no resolvió leyes que permitieran la extensión del mandato. Ahí se ve que hay mucha disputa política ahí. Ok, seguimos con el informe del mundo de la región Ecuador. Avanti, Ecuador.
Ojo con las redes. El portal Metro Ecuador. Celebran 8 años de revolución. Y de paso jugaron Argentina y Ecuador en el sub-20, ¿sub-20 o sub-17? Sub-20 de Uruguay, ¿no? Sí, sí, que ganó holgadamente la Argentina. ¿Cuánto ganó? Iba 3-0 en un momento, pero creo que sacó como más 5-0. Bien, Y hoy, bien. bueno, celebran 8 años de Revolución Ciudadana en el Ecuador, así que saludamos a los compañeros de ahí, al presidente Correa, que han iniciado la Revolución Ciudadana para cambiarle la cara también a Ecuador junto a otros procesos de cambio. Hay mucha gente que no quiere que cambie la cara de nada. En Chile, uno de esos partidos es la UDI, la Unión Demócrata Independiente. Partido que lidera muchos años Joaquín Lavín, ex candidato a presidente, que estuvo aliado en el gobierno de Sebastián Piñera, que a propósito va a ir a una cumbre de expresidentes a Venezuela. Sebastián Piñera, ¿quién más dijeron que iba a ir? Pastrana y alguno más que se me está olvidando. Pero vamos a Chile. ¿Por qué la UDI no quiere que cambie nada? Cooperativa de Chile, UDI recurrirá al Tribunal Constitucional por el fin del sistema binominal. Recordemos que ayer remitíamos que el Senado chileno había aprobado la reforma del sistema electoral chileno para que se ponga fin a este sistema que básicamente no permite que ninguna tercera fuerza ingrese al sistema político chileno o adquiera protagonismo. Se impulsa este cambio desde hace muchísimos años. Se ha logrado ahora que el Senado lo apruebe, tiene que pasar a diputados, pero la UDI ya dijo, vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Sí, no me extraña en lo absoluto esta posición de la UDI, porque la UDI es un partido que viene del riñón del ex dictador Augusto Pinochet, es una formación pinochetista, y el senador Hernán Larraín, que es el líder de esta formación, dijo que este proyecto de ley era completamente mediocre y debilitaba las instituciones de la democracia. Bueno, me suena conocido. Sí, esta retórica de los que no les gusta ni un poquito la democracia, pero bueno, en nombre de ella dicen lo que dicen y se enfrentan a los cambios, porque ¿quién puede decir que un sistema proporcional inclusivo, digamos, es peor, atenta contra la democracia que un sistema binominal que solo permite que dos partidos políticos se repartan la representatividad política? Un día me gustaría que estudiemos y que le expliquemos a la gente y nos expliquemos a nosotros, porque yo no lo tengo claro, por qué en Gringolandis nunca aparece un político de una tercera fuerza. ¿Cómo puede ser que nunca haya nadie que no sea de republicano demócrata? No, pasa que en Estados Unidos sí se presentan otros partidos. No es que hay un sistema binominal de hecho, pero los porcentajes los porcentajes que obtienen en la última elección. No, pero eso tiene que tener una explicación más profunda, que se presenta un tercer partido y nadie lo vota. Una estructura, un sistema que no permite la emergencia de terceras fuerzas. No, eso está claro, digamos. En la última elección hubo... había uno, ¿se acuerda? Ross Perot. Ross Perot. Pero ese se presentó ya como un partido independiente nuevo, y como él tenía una maquinaria, era un millonario, un multimillonario, le permitió tener espacios en los medios de comunicación, pero después se termina bajando de la elección. Y en un momento estaba peleando la presidencia. Evidentemente ahí también hubo una presión del sistema para decirle, Ross, nos estás perjudicando. Thank you for your service. En la última elección hubo como 4 o 5 candidatos presidenciales por fuera del demócrata y del republicano que se presentaron, el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido Radical, pero entre todos se juntaron 1,5 millones de votos. No, y tiene mucho que ver, claro. El billullo. No tienen espacio publicitario. El que le daba espacio es el portal que muchas veces nosotros aquí le damos difusión, que es Democracy Now!, de Amy Goldman, que trata temas completamente alternativos. Gloria Larribas, candidata presidencial, que es así contrahegemónica, pero saca 0,01 más o menos. Y sí, claro. Bien, nosotros nos vamos a hacer amigos de las grandes potencias, de los laboratorios medicinales,
de las empresas que fabrican armamento, maquinaria de guerra, para obtener alguna chance de romper el bipartidismo en Estados Unidos. Le vamos a poner el partido, no sé, ya lo vamos a pensar. Vamos ahora a una imagen que estuvimos viendo en Telesur y yo quería comentarla junto a ustedes. No tiene audio, así que mantengamos abierto el mic, por favor, Wilson. Fíjese, esto ocurrió en París, en Europa, en Suiza. En Suiza. Cerca. Nuevo encuentro, dice, para impulsar negociaciones nucleares. A quienes observamos a John Kerry, secretario de Estado Gringolandis, saludando al canciller iraní. A Mohammad Javad Zarif. Yo quería resaltar esta imagen, y hoy hablando bien de Estados Unidos, de este cambio en la política que impulsó. La verdad que le comento, ya podemos regresar, que a esta altura del partido yo hago votos porque siga la reelección de Obama. Porque fíjese, por lo menos hay... ¿Se acuerda el diálogo? No el diálogo. ¿Cómo funcionaba la política durante la administración Bush con Irán? Era terrible. Era, no podemos sentarnos a negociar con terroristas, Irán está en el eje del mal. Por lo menos ahora hay un intercambio, hay una intención de cambiar las cosas. Y ya que los políticos, que hay una cuestión que es básica, podemos no estar de acuerdo y pensar diferente, pero nos sentamos y dialogamos. Por lo menos ahora se ve que Obama le llamó a Rouhani, que hay un intercambio epistolar, que John Kerry se reúne con el canciller. A mí me dan por lo menos un poco de tranquilidad uno que sigue siempre el acontecer de la política internacional, porque si no estamos todo el tiempo al borde del abismo y de que uno le lance al otro la bomba nuclear. Sí, cuando asumió Hassan Rouhani, evidentemente esto representó un vuelco en la política más confrontativa que tenía además Ahmadinejad, que estuvo 2 periodos al frente de la República Islámica de Irán. Y recuerde que en el contexto de una Asamblea General de Naciones Unidas hubo un intercambio, digamos, telefónico entre Obama y Rouhani, en lo cual justamente se propuso avanzar sobre el tema del desarrollo nuclear que estaba llevando Irán adelante, y en esta comisión del 5+1 que se conoce, realmente se han hecho avances muy significativos. Esto me parece que va en esa línea, esta imagen que se generó hoy. Saludamos los intentos de diálogo que aportan tranquilidad a toda la humanidad. No es la primera vez que lo hacemos, lo comentamos cuando se mandaron esas cartas, etcétera. Y que no vuelvan, si van a volver Esto no quiere decir que Estados Unidos deje de querer intervenir o desestabilizar gobiernos, pero por lo menos hay una estrategia más inteligente. Lo mismo lo relativo a las relaciones con Cuba, ¿no? Y el propio Obama lo dijo, no vamos a dejar... Ahora tenemos más posibilidad de influir en la transición de Cuba. O sea, no quieren dejar de intervenir, pero por lo menos se sientan a dialogar. No, y Kerry, además, recordemos, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, antes había sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y él desde esa posición había impulsado diálogos con Irán, diálogos con Siria. Me parece que esa posición política que tiene Kerry, de hecho excombatiente de la guerra de Vietnam y uno de los grandes críticos de esa guerra. Eso fue hace 40 años. Sí, hace mucho, pero bueno, es parte de la historia política de este personaje, que me parece que hay que contarlo. Que lo comentamos muchas veces. Muchas veces, creo que él... Es un personaje muy interesante, igual creo que Obama. Y él ha tenido desde esa posición del Senado diálogos muy interesantes con sectores que el establishment político norteamericano no quiere dialogar. Me parece que esa impronta es la que buscó Obama y la que ahora está desarrollando con fuerza Kerry. Lástima que los presidentes de Estados Unidos no puedan gobernar, el pequeño detalle, ¿no? Bueno, ahora parece que Obama, después de la terrible derrota que había sufrido el Partido Demócrata en las últimas elecciones de medio tiempo, que determinó perder las 2 cámaras a manos de los republicanos, decidió, bueno, yo estos 2 últimos años pienso quedar en la historia, no voy a ser, como se conoce al presidente de Estados Unidos, sus últimos 2 años de mandato, que no puede reelegirse, el Pato Rengo, decidió, voy a ser parte de la historia. Y lo está, en cierta manera, ya ha dado pasos en ese sentido. Lo que se llama la construcción del legado político. ¿Qué va a dejar Obama? Hasta ahora no dejó nada. Había dicho que iba a cerrar Guantánamo, que se iban a acabar las guerras, etcétera. Le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y si bien hubo una retirada de Irak, cierta retirada de Afganistán, no podemos decir bajo ningún punto de vista que Estados Unidos se alejó de esa política guerrerista e injerencista, más allá de pequeños matices.
y ahora tiene que, claro, construir ese legado para que no se diga después qué hizo Obama. Y no hizo nada. Lo de Cuba es fuerte, lo de Cuba es fuerte. Lo de Cuba y arrancó también fuerte con la reforma migratoria, digamos, reforma que es migratoria. una amnistía para 5 millones de indocumentados. Otra buena noticia llega desde Colombia. Vamos a ver al presidente de ese país, Juan Manuel Santos, otro tapado iba a decir. Vamos a ver a Santos. El 2015 puede ser uno de los años más trascendentales en toda nuestra historia. En primer lugar, este puede ser el año en que termine el conflicto armado que hemos sufrido por más de medio siglo. Muchos de nosotros, prácticamente todos, no hemos conocido un solo día de verdadera paz, de verdadera tranquilidad. El cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora, tenemos que decirlo, han cumplido. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. También son positivas las declaraciones del ELN sobre su disposición de considerar la dejación de las armas. Esperamos concretar pronto con ellos los puntos de la agenda que nos permitan lograr ese objetivo. Pero tenemos que ser conscientes de que falta lo más difícil. Nos espera un año complejo, un año arduo, pero todos tenemos la esperanza de que con voluntad y seriedad vamos a lograr el objetivo, una Colombia sin conflicto que avance en la consolidación de la paz. Una paz que por primera vez en 50 años es realmente posible. Yo escojo vivir en un país definido por nuestras esperanzas comunes y sé que la mayoría de ustedes también. Bueno, estoy optimista hoy con estos personajes históricamente ligados a la derecha dura, que ¿quién se esperaba que cuando asumió Santos la presidencia, eso cuándo fue? Hace unos... Hace un año más o menos. No, porque es la segunda... Ah, usted dice la reelección... 5 o 6 años. Sí, sí. Hoy podamos estar viendo al presidente de Colombia responsable de atacar territorio ecuatoriano durante el ataque al campamento de Raúl Reyes en marzo de 2008, un integrante del ala dura del gabinete de Álvaro Uribe, y se ha desmarcado totalmente de la política. De hecho, hoy son opositores duros. Uribe es el principal opositor a la gestión de Santos y al proceso de paz que impulsa, y realmente el discurso de Juan Manuel Santos da gusto escucharlo. 50 años de guerra, muchachos, y estamos tratando de dejarlo atrás, cosa que Uribe le parece una barbaridad. Dice que se sienta a negociar con terroristas y que no sé qué y que no sé cuánto. El discurso de siempre. Es muy agradable ver ese discurso en boca del presidente de Colombia, algo que nadie se esperaba hace muchos años. Y de hecho, fíjese lo que dice, hizo dos elogios muy interesantes el presidente Santos, uno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la primera guerrilla del país, por su cese unilateral de fuego, que lo ha cumplido. Esto lo destacó el primer mandatario, y también destacó que la segunda guerrilla, el ELN, se haya sumado a los acuerdos de paz, y por eso este gesto del presidente Santos de ir hacia un cese bilateral para que las Fuerzas Armadas lo empiecen a implementar y definitivo. Lo cual hace del 2015 realmente la posibilidad de un año histórico para Colombia. Mire lo que dice... Y discúlpeme, sí, pero nosotros lo vemos acá y está fácil verlo en 2 minutitos y analizarlo. Pero esto tiene un peso político dentro de los poderes establecidos en Colombia tremendo. Por ejemplo, el periódico El Tiempo está sacando, hace 16 minutos, dice: fuerzas militares no detendrán sus operaciones, lo dice el Ministerio de Defensa. O sea que se puede observar ahí la pugna de poderes dentro del seno del mismo gobierno, ya no con fuerzas opositoras ni otra cosa.
Sí. Entonces es realmente complejo y duro el proceso que se está llevando adelante en Colombia y la pugna de poderes internas que hay allí por este caso. Y Álvaro Uribe en su Twitter dice, Santos y Fiscalía hacen acuerdos para entregar el país a FARC pasando por encima del Estado de Derecho. Ahí está, Dice, parte de la disputa político-ideológica. y dice otra cosa para tirarse flores, dice hace 5 años terroristas FARC estaban en extinción y Colombia avanzaba velozmente, hoy todo depende de terroristas FARC y Santos la nivela con el Estado democrático que terminará entregándole. Bueno, ahí tenemos el torpedeo constante del expresidente Uribe acusado de paramilitarismo, cómo torpedea al Y proceso de paz en Y Colombia. fíjate cómo podemos conectar todo. Cuando vivíamos bajo la administración Bush en Estados Unidos y analizábamos la política internacional, veíamos que siempre se estaba al borde, atacaron Irak, atacaron Afganistán, estaban al borde de lanzar contra Irán, las declaraciones, ¿no? Tenemos que atacar Irán, no podemos permitir. Y uno, siguiendo siempre esos temas, estaba todo el tiempo en tensión. Cuando gobernaba Álvaro Uribe en Colombia, la región del norte de Sudamérica siempre estaba al borde de una guerra, porque Uribe arremetía todo el tiempo contra Chávez, atacó durante su mandato territorio ecuatoriano, su discurso incendiario estaba siempre, claro, era el presidente. Y ahora decimos, bueno, cuando vemos al canciller de Estados Unidos reunido con el canciller iraní, uno se siente más tranquilo porque los ves dialogando. Cuando ves al presidente Santos decir, bueno, hace 50 años que nos estamos matando a tiros, tenemos que llegar a un acuerdo, es un discurso muy diferente a, este es un grupo de terroristas, con los terroristas no se dialoga y se acabó la discusión, la única salida es militar. Obviamente hubo muchos conflictos armados en la historia de la humanidad y en esta historia contemporánea, y en muchos casos se han sentado las dos partes a debatir, a llegar a un acuerdo y a firmar una paz, como el caso más significativo es el de Salvador, ¿no? El de la guerra civil en El Salvador. Y en Guatemala también han sido muy interesantes los acuerdos de paz. Han derivado en una reforma política muy interesante, a pesar de que hay una postergación clara de justicia en Guatemala con eso. Pero sí, son dos ejemplos interesantes y es peligroso cuando Santos utiliza la palabra terrorista como se utiliza, ¿no? Porque ¿Santos o Uribe? Uribe, perdón, porque en el último tiempo la palabra terrorismo ha sido equiparada a diferentes movimientos, algunos que sí lo eran y otros que para nada lo eran, es decir, para justificar el exterminio de algunos. Es decir, en los 70 se utilizó y en los juicios de los 80 para denominar a las dictaduras militares que habían utilizado el aparato represivo del Estado para eliminar opositores. Bueno, es obvio, no creo que estemos descubriendo nada, como decía Mariano al inicio del programa, que la humanidad debe avanzar hacia un sistema de resolución de conflictos dialogado, no mediante bombas, porque los que no me gustan son terroristas. Hacemos el primer corte aquí en Ojo con los Medios y enseguida regresamos y vamos a hablar de Argentina, donde la cosa también está candela por la acusación que nada más y nada menos le hiciera un fiscal por el caso de la AMIA a la presidenta y nuestra comandanta Cristina Fernández de Kirchner. Eso, voy pensando que todo será mejor. Cuando te veo, después de cada beso, la vida se transforma en una flor. Bueno, vamos. Nos estamos poniendo harto serios. Sí, ¿no? Me cuesta ya engancharme con la música porque últimamente estamos muy serios. Un clásico de la música boliviana, Viegas. Y hay mucha información. Me gustaría que, te estaba por decir, pongamos más música, hagámoslo un poco más liviano, pero hay muchísima información Interesante. y uno no sabe qué elegir. Porque también si haces una cosa muy rígida, muy dura, también después es pesado. Bueno, Argentina, pongamos un poco de contexto para la gente que nos está sintonizando ahora y no conoce, porque además el tema es complejo. Sí, ¿Qué el pasó tema es ayer? complejo, sí. Resumidamente. porque Resumidamente, sí. El 18 de julio del 94 se produjo el peor atentado de la historia argentina. Un coche bomba estalló en la Mutual Judía de la Argentina, la AMIA, dejando 85 muertos. A más de 20 años de ese hecho,
no se ha hecho justicia, no se sabe quién es el responsable y realmente la tarea judicial ha dejado mucho que desear porque no ha resuelto ninguna pista seria. Lo que pasó fue que el fiscal de la causa, Alberto Nisman, decidió imputar a la presidenta Cristina y otros funcionarios porque dicen que deliberadamente encubrieron a Irán. Espéreme un minuto. En todo este proceso hubo una línea de investigación que implicaba a determinados funcionarios del gobierno iraní. Primero, en un primer momento, la vinculación era una pista siria y la policía de la provincia de Buenos Aires en Argentina y con una conexión local. Después eso quedó en la nada y de repente apareció en los años 2000 la pista iraní. Claro. ¿Que sabe de dónde viene la pista iraní? De una información, que en realidad es una especie, no es una información, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, diciendo que estaba involucrado gente de la Guardia Revolucionaria iraní, etcétera, que es realmente, digamos, eso se lo pasaron al Servicio de Inteligencia argentino. Acuérdese usted que en algún momento hubo a Bolivia la visita del ministro hace poco tiempo, no me acuerdo, creo que vino a Tarija, no me acuerdo exactamente qué reunión era. Creo que era algún acuerdo que es entre Bolivia e Irán relativo al tema energético. Y vino el ministro de Defensa iraní y se armó un lío bárbaro porque este dirigente tenía un pedido de captura de la Interpol justamente por este tema. Por este tema, y hubo un problema bilateral entre Argentina y Bolivia. Mire, yo no tengo problema, afirmo tajantemente, digamos, que esto es, digamos, es falso, digamos, el involucramiento de Irán, digamos, fue una intencionalidad de Estados Unidos y Israel de perjudicar a Irán para demonizarla. Y he hablado con gente que conoce bastante íntimamente la causa y me han confirmado esta línea que estoy diciendo. Al final nos alargamos un montón en el contexto. Después hay un acuerdo bilateral que hacen Argentina y la República Islámica de Irán durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, un convenio de entendimiento. Por este convenio de entendimiento es que ahora el fiscal dice que... Pero, ¿sabe lo que pasa con ese convenio de entendimiento? Que ese convenio de entendimiento lo aprueba el Congreso y después una instancia judicial, lo cual es anticonstitucional, lo declara ilegal, lo cual... No, está bien, pero ahora el fiscal se agarra de esto, en el marco además de una guerra entre el Poder Judicial y el gobierno de Cristina, agarra a un fiscal y dice... Como hicieron, este convenio lo hicieron para lavar la cara de Irán y entonces eso iba a generar la impunidad del atentado en contra de la AMIA. Sí, es encubrir a Irán a cambio de cuestiones comerciales, intercambio de petróleo, etc. Hoy el canciller Héctor Timerman, canciller argentino, le responde al famoso fiscal Nisman en muy duros términos y de manera muy contundente. Vamos a ver el resumen de esa declaración. Si hoy existen las alertas rojas solicitando el arresto de los sospechosos iraníes, se debe a la decisión y acción política de Néstor Kirchner. Ni de Menem, ni de la Rúa, ni de Duhalde, y mucho menos del fiscal Alberto Nisman. También la actual presidenta exigió una y otra vez que Irán coopere con la investigación, ya sea extraditando a los sospechosos o permitiendo sean juzgados en un tercer país. Ahora nos enteramos que mientras Cristina Kirchner hacía de la causa AMIA una cuestión de Estado, el fiscal Alberto Nisman le investigaba. Nisman debería aclarar qué lo llevó a tomar esa decisión sin informarle al juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral. Y más grave aún, si lo consultó u obedeció al agente de inteligencia Jaime Estiuso. El memorándum de entendimiento se firmó y lo aprobó el Congreso Nacional, tal como indica la Constitución argentina. Si este mecanismo de cooperación judicial, que permitiría el inicio del juicio, no está en vigencia, es porque fue paralizado por una Cámara de Apelaciones a pedido, entre otros, del fiscal Alberto Nisman. Y llama la atención que quien investigó el atentado solicite, se impida que el juez argentino utilice sus propias pruebas para llegar a poder indagar a los sospechosos, sin lo cual la causa no puede avanzar.
¿Cómo explica que sea el motor y el ideólogo de haber trabado la posibilidad, por primera vez en 20 años, que el juez indague a los sospechosos, de la misma manera que se negaba a concurrir a Interpol para ayudar al juez a solicitar el arresto de los sospechosos? Que los servicios de inteligencia conduzcan el Poder Judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en el resto del mundo. Este es el documento oficial de Interpol ratificando la posición argentina que solo el juez puede pedir la caída de las cautelares, de las alertas rojas, y que el memorándum con Irán era un paso positivo en la investigación de la causa. ¿Cómo puede el fiscal Nisman mentir que la presidenta pretendía que se anulen las alertas rojas si en mi carta reitero a Interpol que dichas alertas son responsabilidad exclusiva del juez de la causa? ¿Cómo puede el fiscal Nisman arguir en contra del referido acuerdo de cooperación judicial cuando permitiría al juez argentino avanzar en la causa? Un acuerdo que, como ustedes vieron, cuenta con el aval escrito de Interpol. Es muy fácil desenmascarar las mentiras de Nisman. Alcanza con que algún periodista que esté aquí presente llame por teléfono a Ronald Noble o a Joel Solier de Interpol y les pregunte si alguna vez el gobierno argentino solicitó o insinuó que se levanten las alertas rojas. Es simplemente un llamado telefónico. Luego pueden llamar a Nisman y preguntarle por qué miente. Ahí está el canciller Héctor. Hay una cuestión que es clave, ¿no? El fiscal acusa a Cristina y además le pide un embargo millonario, entre otras cosas porque querría generar la impunidad de los acusados iraníes levantando el pedido de captura de Interpol. A lo que el canciller Timerman agarra y dice, acá está el pedido que yo le hice a Interpol, y muestra el documento, para que se mantenga la alerta roja en contra de estos ciudadanos. Así que evidentemente que el fiscal está mintiendo. Había una información de Wikileaks que salía por ahí sobre el fiscal Nisman. Sí, si uno se remite a la página de Wikileaks, que ha difundido cientos de miles de cables secretos, se ve una relación muy íntima entre el fiscal Alberto Nisman y la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. No una relación de cooperación, sino una relación de sumisión de parte de Alberto Nisman con la Embajada de los Estados Unidos. Y esto no es un dato menor, porque Estados Unidos tiene mucho interés en vincular la pista iraní a la causa de la AMIA. Otro dato es que la jueza Servini de Cubría, recordemos que en Argentina hay feria judicial, por lo tanto los temas que se tratan son menores. Alberto Nisman pidió que se habilitara la feria judicial para tratar este tema, y la magistrada entendió que la denuncia, y abro comillas, no encuadra en ninguno de los supuestos que permiten habilitar la feria, y que en la presentación hecha por el fiscal no se acompañaron elementos probatorios. Es decir, que desiste de habilitar la feria judicial porque las pruebas que presenta, o porque no presenta pruebas, mejor dicho, Perdón, el y fiscal. la causa además debía recaer, esto es por sorteo, ¿no? Pero me llama un poco la atención que justo le haya caído al juez Ariel Lijo, que es el juez quien estuvo de invitado estelar en la fiesta del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, y que además es el juez que maneja todas las causas de corrupción en contra del vicepresidente Amado Boudou, que a propósito estará presente en la asunción de Evo Morales el próximo jueves. Para que se den una idea... Justo le caía al Sí. juez que lidera todas las causas en contra, todas no, la principal causa para afectar al gobierno de Cristina. Sí. La justicia federal hoy es un búnker aliado al Grupo Clarín, que se ha puesto, digamos, el objetivo de torpedear judicialmente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y además, para que nos demos una idea, la causa por la cual está siendo procesado Amado Boudou, a pesar de que tiene otras, hoy la que está siendo procesado es por unos papeles de un auto chuto. Y el periódico Clarín titula ahora, en este marco de la guerra, de la feroz guerra que hay entre medios aliados, medios de oposición como el principal es Clarín, aliado a sectores del Poder Judicial en contra del gobierno de Cristina,
dice, a raíz de la declaración que acabamos de compartir, Timerman buscó desacreditar al fiscal Nisman y no contestó sobre las denuncias. Bueno, parte de la respuesta sobre la denuncia se la comenté yo aquí con el tema de la Interpol y la alerta roja, que Timerman mostró con la prueba de los documentos de Interpol, pero para el periódico Clarín no contestó sobre las denuncias. Vamos a ver la declaración del ministro de Defensa y precandidato a la presidencia, Agustín Rossi. Es un disparate jurídico, es un disparate institucional lo que está haciendo el fiscal Nisman. La presidenta de la Nación actuó en pleno uso de las facultades que le da la Constitución Nacional al jefe de Estado de tener la posibilidad de realizar convenios con cualquier país del mundo o acuerdos con cualquier país del mundo. Ese convenio fue ratificado en el Parlamento, fue debatido en el Parlamento argentino, fue aprobado en las dos cámaras, el canciller visitó cada una de las cámaras, respondió a la totalidad de las preguntas de los legisladores oficialistas y de los legisladores opositores. Nos cansamos de repetir una y otra vez que lo que buscábamos con el acuerdo era generar las posibilidades que el propio fiscal Nisman le tome declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes que él determinó que son los sospechosos. Claro, este es un detalle para nada menor tampoco. En el acuerdo había varios apartados que tenían que ver con esta causa de la justicia y establecían que el fiscal pueda viajar a Irán a tomar declaración a los sospechosos. De hecho, Nisman, cuando la Comisión Legislativa lo convoca por este tema del memorándum de acuerdo Argentina-Irán, no fue, siendo el fiscal de la causa. Imagínese usted que el gobierno de Evo Morales firma un acuerdo para ingresar al Mercosur. La Asamblea Legislativa Plurinacional avala el acuerdo. Y después viene un fallo del Poder Judicial que dice, no, Bolivia no puede ingresar al Mercosur. Entonces, ¿quién establece la política exterior del país? ¿El Poder Ejecutivo avalado por el Poder Legislativo o algunos integrantes del Poder Judicial que quieren ni siquiera la Corte Suprema de Justicia? Viene un fiscal o un juez y dice, ponemos un amparo judicial y bloqueamos el acuerdo con Irán. Eso es lo que pasó en la República Argentina. Segundo corte, aquí hablamos de Cuba y Estados Unidos al regreso. Bueno, vamos rapidito. Estados Unidos-Cuba, ¿qué pasó hoy? Hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas de distensión entre Cuba y el país del norte, permitiendo que las remesas antes eran de Estados Unidos a Cuba eran de $500, ahora pueden ser de $2.000. Mensuales. Los turistas estadounidenses que vayan a Cuba pueden llevar hasta $10.000 para gastar ahí y pueden traer $400 de gastos en productos cubanos. A su vez, Cuba anunció la emisión de monedas de alta denominación del peso cubano de 50 y 100, que se llama CUCS. No, CUCS es el convertible, este es CUP. Bien. ¿Qué significa eso? Y que antes eso implica que, digamos, empieza a haber una circulación de dinero que es se estima decir que el poder adquisitivo va a empezar a crecer, digamos, con este intercambio comercial. Muy bien. En medio de esto, nuestro querido amigo agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, que es presentado siempre en la CNN como un... Colaborador, le ponen. Colaborador de la CNN. Neutro, digamos, como si no tuviera ninguna ideología ni nada que se le parezca. Montaner escribió muchos textos en contra de los procesos revolucionarios de nuestra América desde los 70 para acá. Dijo lo siguiente, una valoración que hay que prestarle atención. Vamos a escucharla y a compartirla con ustedes. Pero te adelanto algo todavía más importante y es, yo creo que una exclusiva, y es que el gobierno del presidente Obama le pidió a un bufete de Washington muy importante que hiciera un informe sobre la posibilidad de la entrega de la base de Guantánamo sin condiciones de ninguna clase al gobierno cubano. El informe se rindió en su momento, esto fue a mediados del año pasado, y tal vez ese sea
un anuncio que el gobierno hará, porque parece que el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de poder hacer eso sin necesidad del apoyo del Congreso y del Senado, donde tiene una enorme oposición por todo lo que está haciendo. Es decir, yo creo que en un país en donde no funciona el derecho, en donde no hay acceso a tribunales independientes, cualquier país, no solo Cuba, cualquier país que tenga esas características no tiene ningún sentido invertir en ese país. Un país en donde los jueces hacen lo que les dicta el gobierno y en donde se hacen cosas, donde se encarcela a cualquiera sin razones específicas. Pero, Carlos Alberto, claramente esa es la intención en este acercamiento con Cuba, el permitir los viajes de estadounidenses, de cubano-estadounidenses, el abrir las puertas es precisamente para mejorar la economía cubana, me imagino yo. Yo creo que sí, yo creo que esa es la intención del gobierno cubano. Yo me sitúo en la posición del inversionista. Es decir, si yo voy a invertir dinero en un país, voy a invertir en un país en donde haya seguridades. Lo voy a invertir en Europa, lo voy a invertir. Por eso el 90% de las transacciones se hacen entre países que tienen un Estado de Derecho que funciona. Ahora, quien tenga dinero para arriesgar y quien no tenga miedo a meterse en un avispero tan peligroso como el cubano, pues puede ir a Cuba y puede invertir y si le sobra la plata y quiere comprarse una casita o una casa en Varadero y pagar los precios que eso significa, pues puede hacerlo. Bueno, no deberíamos darle pantalla a estos personajes minoritarios de la ultraderecha, que me hace reír. Sí, me hace reír. Que quieren seguir manteniendo el bloqueo, ¿no? Que están en contra de toda esta normalización, son dinosaurios de Miami, que quieren seguir con la misma política obtusa del bloqueo que se lleva adelante desde hace 50 años. Pero bueno, ahí está la declaración y vale la pena tener en cuenta al minoritario sector que está por esta línea, aún hoy siendo enero de 2015. No, y me parece que era destacable teniendo en cuenta la naturaleza y el origen de Montaner, lo que dice al principio sobre la base de Guantánamo. Ah, lo de la base de Guantánamo. ¿Será que se anima tanto Obama? Y me parece que se saca, digamos, cumple una promesa de campaña, quizás la más fuerte. Y... No. La promesa era cerrar la cárcel, sí, bueno, no entregarle a Cuba. Pero es doble, digamos. Por eso. Lo cumple con creces, digamos. Porque eso, a no ser que le transfiera el paquetito de toda la ilegalidad que tiene Guantánamo, violando los derechos humanos de cientos de personas allí. Una declaración más, entrevista de CNN a un periodista cubano. Estados Unidos se dice que ha hecho muchas concesiones porque antes hizo muchas arbitrariedades. Estados Unidos está retirando cosas que eran arbitrarias, cosas que eran injustas, cosas que eran falsas, y entonces algunas cosas de su política, y él la está retirando, y parece como si retirara mucho, pero lo que está retirando es lo que él mismo había hecho antes arbitrariamente. Yo creo que esto es muy bueno, lo que está ocurriendo para Cuba y muy bueno para Estados Unidos. Yo creo que la imagen de Estados Unidos mejora, se mejora, se potencia, adquiere calidad con estos cambios. Yo no recuerdo ningún momento anterior, excepto en la época de Roosevelt, cuando la victoria sobre el fascismo, que Estados Unidos fuera tan elogiado como ha sido por los pasos estos que ha dado el presidente Obama. Interesante. Por eso es mucho más inteligente esta política que la del garrote. Exactamente, del big stick. Claro, la política de garrote es fácil criticarlo. Gringolandis nos invaden, nos bombardean, nos bloquean, les vamos a criticar. Ahora, si nos dicen, te vamos a devolver Guantánamo, la base que tenemos hace más de 100 años, bueno. Además, es impresionante, no hubo filtraciones. Hubo encuentros y negociaciones en Canadá entre delegaciones de ambos países. Canadá es un país con buenas relaciones con los dos, y no se filtró nada. Es realmente también elogioso, sorprendió al mundo. Vamos a ver, cambiamos de tema, hablamos de terrorismo, hablamos de ISIS, de Al Qaeda de Yemen, del atentado a Charlie Hebdo. Hoy hubo una declaración, me parece que muy destacable, del Papa Francisco. Estamos amigos de todos los poderes. Impresionante.
Nos Mañana estamos no. poniendo viejos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? A ver, vamos a Papa Pancho. Y el Papa ha llegado esta mañana a Filipinas, el país con mayor número de católicos de Asia. En el avión que le ha llevado hasta Manila se ha referido, sin citarlo expresamente, al atentado de Charlie Hebdo. Dice Francisco que no se puede provocar ni ofender a la religión. No se puede provocar. No se puede provocar, no se puede insultar a la fe de los otros, no se puede hacer bromas con la fe. Ahí está, no van a decir ahora que el Papa es un terrorista, ¿no? O que está defendiendo el terrorismo. Creo que es muy osada la declaración, porque lo hizo a una semana, a 8 días del atentado contra la publicación. Y Deberían escuchar al Papa la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos que se han rasgado las vestiduras con el tema de la libertad de expresión, y lo venimos diciendo desde aquí, también lo dice mucha gente, no es que descubrimos América nuevamente, es que esta discusión es más amplia, y que está bien la libertad de expresión, pero ¿hasta dónde? Y el Papa está diciendo esto, no se puede insultar la fe de los demás. Está bien la libertad de expresión, pero ¿hasta dónde? Está empezando a impulsar una discusión en este sentido. Y me parece que vale y que está bueno y que hay que hacerlo y que es honesto intelectualmente. Porque está fácil nada más decir qué bárbaros estos tipos que atacaron a la libertad de expresión y se acabó la discusión. Yo una cosita más sobre esto. Dijimos la semana pasada que la Charlie Hebdo se había burlado de la muerte de ciudadanos egipcios en la represión ordenada por la dictadura de Egipto con una de sus tapas. Entonces, yo digo, a mí no me gusta que se burlen de mis muertos, de los sectores sociales a los que pertenezco, con los que me identifico. Me parece que eso sobrepasa lo tolerable. Ahora mataron a toda la redacción o a gran parte de la redacción de Charlie Hebdo en este asqueroso ataque terrorista. Y la revista no se burló de sus muertos. No, claro. No es que ¿No? puso la tapa diciendo, porque la tapa que usted refiere estaba al Corán, y diciendo el Corán no detiene las balas. Ahora alguien podría poner a Char, al director de la revista, con un número de Charlie Hebdo diciendo Charlie Hebdo no... Es una mierda. Es una mierda, no detiene las balas. Entonces, está fácil burlarse de los muertos de los demás. Y nosotros somos provocativos y en el marco de la libertad de expresión, a vos te mataron a toda tu familia, yo digo, sos una porquería y te hago una tapa burlona y digo, es mi libertad de expresión. Ahora, cuando vienen y me matan a los míos, no me burlo. Entonces, me parece que hay mucha tela para cortar en torno a Charlie Hebdo. Vamos a ver la siguiente nota que tenemos, porque va también en esta misma línea. Ahí está, esto lo publica el periódico Clarín de hoy. Uno de los fundadores de Charlie Hebdo acusa a Charb, o sea, a su director, que fue asesinado, de arrastrar a su equipo hasta la muerte. Y agrega... Lo dice uno de los fundadores de la publicación, ¿eh? Sí. Y agrega... Agrega, esto ha sido una provocación y un día la provocación se ha vuelto contra nosotros. Dijo, y además agregó que había una exacerbación y un fanatismo con... publicar cuestiones vinculadas al Islam que se había convertido en una obsesión. Yo creo que también en estos días empezaron a circular rumores de que estaba en una situación financiera muy grave la revista Charlie Hebdo, y me parece que una revista que aparte no tenía casi publicidad. Está bien, pero esta política es de larga data. Es de larga data, pero yo creo que en el último tiempo esa exacerbación vino de la mano de un intento comercial por vender más revistas. Además, yo vuelvo al ejemplo que ponía la otra vez. Octubre de 2003. Yo agarro y pongo en una revista: Tupac Katari es una mierda y no pudo parar las balas de Goni ante los decenas de muertos del Alto. ¿Cómo cree que me van a recibir en la ciudad del Alto? Es una provocación, no se puede burlar de los muertos de los demás. Sí, no corresponde. Es así. Y fíjese, si sos tan osado, volvemos a lo mismo.
burlate de tus muertos también. No, no. Y fíjese que también hay la CNN en estos días y muchos medios, sobre todo en Estados Unidos, que tienen una política editorial muy fuerte, no mostraron la última tapa de Charlie Hebdo. Meta, nos vamos con una última, por favor, rapidito. Frustran atentado terrorista a la 12, ¿nos despedimos con esa? Porque esto ocurrió hoy y es importante que lo pongamos a su disposición. Doctor, hasta la próxima. Esto ha sido Ojo con los Medios. Un abrazo grande. Chao. Se ha limitado a confirmar que la operación policial desarrollada esta tarde en la localidad de Verviers, a unos 124 kilómetros de Bruselas y muy cercana a la ciudad de Lieja, se ha saldado con 2 presuntos terroristas muertos y otro herido. Con esta operación policial, según el fiscal, se habrían frustrado una serie de atentados terroristas de envergadura que se estaban preparando. Se han interceptado un vehículo, una camioneta azul y otro coche. Posteriormente la operación se extendía también a Bruselas capital, concretamente al barrio de Molenbeek y alguna localidad de la periferia como Vilvoorde. Algunos medios especulan con la posibilidad de que hayan sido detenidos más grupos yihadistas en estas localidades, en Bruselas, Molenbeek, en Vilvoorde, e incluso que pudieran haber regresado recientemente de Siria y estarían dispuestos a cometer atentados. Sin embargo, la Fiscalía solo ha confirmado que permanece detenido el herido en la primera localidad, en Verviers. 6 de la tarde, unidades especiales de la policía belga lanzan una operación antiterrorista en un barrio del centro de Verviers, muy cerca de la estación de tren. Estas imágenes de videoaficionado muestran explosiones y disparos y llamas dentro de un edificio. Según la Fiscalía, los sospechosos eran islamistas conocidos y planeaban cometer un atentado. Es una célula operativa compuesta de varias personas. Algunas habían regresado de Siria. La investigación ha podido determinar que el grupo estaba a punto de cometer atentados terroristas de envergadura en Bélgica y de manera inminente. En el momento del asalto, y siempre según la Fiscalía, los yihadistas respondieron con armas de guerra. 2 miembros de la célula han muerto en el ataque y otro ha sido interceptado. Ninguno de los agentes está herido. Verviers es una ciudad situada en el este de Bélgica. Todo el país había incrementado la seguridad después de los atentados en París y de saber que las armas que utilizó Amédi Coulibaly habían salido de Bélgica.